Hola, buenos días. No sé si ese silencio que decía Sergio tiene que ver con la presencia de intrusos o por lo que hoy pues estamos haciendo, ¿no? Y yo quería ser sensible a eso también. Yo creo que son momentos sensibles para todo el mundo, para los pastores que marcharán, para la iglesia. Y nosotros, me gustaría que supierais que venimos orando ya desde el principio, que Sergio nos explicó cuando ya vinimos aquí la otra vez, en el equipo de la federación, cuando tenemos reunión de la junta hay otro equipo que es de la sede, con los que estamos allí, pero con los que están por toda España trabajando y orando. Estamos orando, ¿no? Por la iglesia de Jesús a Cristo viene, por el plan que se ha hecho, para que vaya bien, para que la iglesia pueda pasar este tiempo con la ayuda del Señor e incluso crecer y poder hacer su labor, su misión, ¿no? Aquí, en esta ciudad en la que estáis. Yo recuerdo un tiempo que yo lo pasé muy mal en la iglesia, a nivel de mi ministerio, que una semana estaba hecho polvo con una situación muy difícil, quizás de las más difíciles que he podido vivir, y me tocaba predicar al domingo siguiente. Y digo, Señor, voy a buscar un sustituto. Otra persona que no tenía ni idea de qué iba a decir, ni qué. Y una noche, pues me vino a la mente, no es que Dios me hablara así, Rubén, pero me vino un texto de la palabra. Y desde entonces la segunda carta a los Corintios, desde entonces pues siempre ha sido una carta que en situaciones que no son tan fáciles de vivir, son difíciles, pues a mí siempre me ha ayudado. Y probablemente si conocéis la carta, pues también, ¿no? Es esa carta en la que el apóstol Pablo se abre más su corazón y explica cosas que en otras cartas no vemos. Habla del aguijón en la carne, que está allí el hombre hecho polvo, le he pedido al Señor que me lo quite, pero no me lo ha quitado, bástate mi gracia. Es esa carta en la que dice que el ministerio que el Señor ha puesto en nosotros, el Evangelio, está en vasos de barro, que somos vasos de barro, que habla de la fragilidad que tenemos todos, ¿sabes? No somos ni Superman ni Superwoman, somos personas muy normales, pero con un tesoro en nosotros, ¿no? Es la carta donde habla de toda esa lista en el capítulo 11 de cosas que le pasaron por causa del Evangelio. O sea, que lo aceptaron, los peligros, el naufragio. ¿Os acordáis de esa lista? Hay una lista muy larga. Y por eso digo que es una carta en la que él abre su corazón, ¿no? Yo quería leer en el capítulo 1 una situación que él explica. Pablo explica en el capítulo 1 de la segunda carta una situación muy dura. Dice, versículo 8 en adelante, 2 Corintios 1, 8 en adelante. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto es una historia que tampoco sabe muy bien qué le pasó a Pablo allí en Éfeso. Pues posible que ese fuera uno de esos momentos donde lo persiguieron, o le pegaron, o lo dejaron por muerto, o otra historia, pero realmente el drama que le explica aquí es muy fuerte, ¿no? Porque él dice que en aquella situación
Y se lo explica a la iglesia, dice, no queremos que ignoréis que pasamos por una situación tan dura, tan difícil, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. O sea, vamos, ¿qué puede ser eso en la vida? O sea, el peligro de muerte, en este caso, es lo que parece, ¿no? Dice, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Es algo que realmente describe una situación muy difícil de pasar. Y esto nos recuerda que la vida es así. La vida es así. O sea, la vida tiene cosas buenas y cosas malas, pero tiene cosas malas. Y aunque somos creyentes, aún no estamos en el cielo. O sea, el cielo está por venir. Cuando llegue no habrá ningún problema, pero mientras que llegamos tenemos que afrontar a nivel personal, a nivel eclesial, a nivel familiar, situaciones muy difíciles, ¿no? Y él aquí, en esta carta, por ejemplo en el capítulo 2, que es el texto que a mí me hizo bien en aquella situación, él dice, versículo 12 del 2, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome, partí para Macedonia. Qué fuerte esto, ¿no? Porque el gran apóstol, el misionero de los misioneros, dice que cuando llegó a Troas se le abrió puerta para el Evangelio. Tuvo la oportunidad de hacer lo que era su faena, su trabajo. Pero no pudo hacerlo. Igual no sabías esto del gran apóstol Pablo, pero dice, no tuve reposo en mi espíritu. Pues él estaba muy angustiado por lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. De hecho, estaba yendo hacia Troas para encontrarse con Tito, que venía de la iglesia, de una asamblea de iglesia, y se querían encontrar, y Pablo necesitaba escuchar las noticias de la iglesia para ver que todo iba bien. Estaba muy preocupado por la iglesia, ¿no? Pero estaba tan preocupado que dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Entonces, no predicó. ¿Se imagina? A Pablo no predicar. ¿Qué quiere decir que se le abrió una puerta? Porque igual se encontró con alguien que le dijo, explícame el Evangelio. Y dijo, no, me tiro para adelante. O sea, me lo estoy inventando, y a lo mejor lo exagero. Pero siguió el viaje porque, como tenían que encontrarse, siguió para Macedonia porque allí quizás lo encontraría, ¿no? Pensando en los puertos, en los barcos que se iban cogiendo. Y fijaos lo que pasa en el capítulo 7. Y ya solo me dedico a esto, aquí ya está. El 7 dice que cuando llegamos a Macedonia, versículo 5, cuando llegamos a Macedonia, en el viaje, ¿no?, que le estaba haciendo, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. De fuera, conflictos. Probablemente estaba pensando en la iglesia, porque ahí había... Algunos le acusaban de cosas y entonces él estaba preocupado, ¿no? Era humano Pablo. Eso era un Superman. Y por dentro, temores, ¿no? Si no, esto es la vida. O sea, la vida... Los temores tienen que ver con la vida. Tenemos miedo. A lo mejor el pastor Sergio tiene un miedo de ir a otro sitio donde va a estar y qué va a pasar y cómo será la gente allí, en fin, yo qué sé, y la esposa y la iglesia aquí. O sea, el miedo existe, tenemos miedo y no pasa nada que no tengamos. Y aquí en esta carta vemos a un Pablo con el que nos podemos identificar nosotros, porque nosotros también somos de carne y hueso y vivimos esto. Ahora, dicho esto, si habéis leído la carta, veréis que hay un para qué y un pero Dios. Se repite varias veces. Y a mí no me gusta ser espiritualista en el sentido de que a veces los creyentes dicen, bueno, esto me ha pasado para esto, ¿no? El Señor tal, como negando un poco lo duro que es, ¿no? Pero Pablo no parece que actúa así. Pablo ya ha pasado tiempo que está escribiendo esta carta
Pero él dice en el capítulo 1, volviendo a nuestro texto, capítulo 1, lo que hemos leído, dice, hubo en nosotros, tuvimos sentencia de muerte, ellos pensaban que se iban a morir, dice, para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si él estaba con riesgo de morir, él está diciendo que esa situación que vivió, que seguramente cuando la vivió la pasó mal, lo pasó fatal, porque dice que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero él dice, pero esto que nos pasó, que lo vivimos tan duro, dice, fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que él está intentando analizar la experiencia, ya a toro pasado, ¿no? O sea, ya había pasado, viendo que en esa situación Dios actúa. En esa situación Dios es real y Dios le ayudó a él y a los que estaban con él a aprender algo importantísimo en la vida, que es confiar en Dios. Somos creyentes, pero no siempre confiamos en Dios. A mí me pasa, no sé si a alguien le pasa más, pero cuando yo he estado en mi propio proceso de traspaso en la iglesia y buscando un pastor nuevo, yo no he confiado que el Señor nos iba a dar a un pastor antes de que yo me fuera, y nos lo ha dado. Es decir, con todo lo difícil que es encontrar a alguien, pues, hombre de poca fe, y aquí Pablo está diciendo que él aprendió, gracias a aquella experiencia tan mala, aprendió a confiar en Dios que resucita a los muertos, el Todopoderoso, el cual nos libró en aquella situación, nos libra y en quien esperamos que incluso nos seguirá librando. Todos conocéis lo del aguijón en la carne, de esta carta. Y Pablo ahí también dice que me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera por las revelaciones que él había recibido, ¿no? Esto otro para qué de esta carta. O sea, el aguijón que él tenía, que no sabemos lo que es, quizá era una enfermedad, lo que fuera, yo no lo sé. Dice él que eso me fue dado para que me mantuviera humilde, me mantuviera con los pies en el suelo. ¿Es bueno confiar en Dios? ¿Es bueno ser humilde? Hay muchas cosas que nos pasan que Dios utiliza para trabajar en nosotros y que seamos humildes, que confiemos en Él, o sencillamente para que veamos las sendas esas que Dios tiene que hacer, cómo Él las hace y cómo al final vemos la luz al final del túnel, ¿no? Hay para qué en esta carta, pero también hay pero Dios. Fijaos en el texto que hemos leído, el 2, en el 2, cuando dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano y seguí el viaje. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? Mas a Dios gracias. O sea, está diciendo algo muy triste, algo muy malo, pero dice, pero, o más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en el 7, si vas al 7 otra vez, que hemos venido de allí antes, en el 7, cuando dice que en Macedonia tenía por fuera, tenía conflictos, por dentro tenía temores, y luego el 6, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Segunda carta, dice, pero Dios, ¿veis los pero Dios? En esta carta hay muchos para qué y pero Dios, pero dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea que Pablo se encontró en Macedonia con Tito. Y aunque estaba allí hecho polvo, dice, pero Dios nos consoló con la venida de Tito.
se encontró con Tito y le consoló por las noticias buenas que traía. Lo dice ahí, fuimos consolados con él. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Yo quería compartir esto nada más. O sea, ¿qué ves en esta carta? Ves la realidad de las cosas difíciles que nos pasan y que no hay que negarlas y que tampoco hay que taparlas. Pues si Pablo dice que tuvo miedo, pues tuvo miedo, y si tenía conflictos, tenía conflictos. Pero luego está la realidad de Dios. O sea, Dios existe, la iglesia. A veces no, yo lo digo por mí, yo a veces tengo una mala noticia y lo primero que hago no es pensar que Dios existe, lo primero que hago es preocuparme porque no sé cómo lo voy a resolver. Pero alguien me dice, acuérdate que Dios existe. Somos creyentes, pero no siempre, en el momento que hace falta, miramos a Dios. Entonces, esta carta nos invita a mirar a Dios, porque Dios está. Hay un pero Dios. Te puedes pasar las cosas que puedas pasar mal, pero Dios nos consoló con la venida de Tito. No tenía ganas de predicar y no prediqué, pero Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Pasó esto fue para que ganáramos en confianza. Pasó esto, pero para que fuéramos humildes. ¿No? Cuando Pablo recibe la respuesta de parte del Señor en cuanto al aguijón en la carne, ¿qué le dijo el Señor? 3 veces he rogado y el Señor me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Claro, este mundo en que vivimos no diría eso, diría hay que ser un empoderado siempre, que tú puedes y que tú puedes. Y si no puedes, tú puedes. Y aquí el mensaje es como diferente. No quiero decir que esté mal, uno se hace para adelante, pero en la obra del Señor, el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, con nosotros, con vosotros, necesita debilidad. O sea, Dios da la impresión que no puede trabajar en la fortaleza. Trabaja en la debilidad. Si cuando yo me veo a mí mismo y veo, me falta, no soy un súper espiritual. Pablo tenía este problema, probablemente un problema físico, ¿no? Un aguijón que le pinchaba en su cuerpo, dice, en el cuerpo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, el poder con el que yo actúo en ti se perfecciona, trabaja en tu debilidad. Y Pablo dice entonces una cosa que nosotros no diríamos. Pues ahora me gozo en las debilidades y en todo, porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo. Entonces Él recibe la gloria, ¿no? Necesitamos gente débil. Entenderme lo que quiero decir. Iglesias débiles. Iglesias que se saben dependientes de Dios, en las que Dios puede obrar. Dios quiere obrar en tu vida, en tu debilidad. Quiere obrar en mi vida, en mi debilidad. Nos tiene que encontrar débiles en ese sentido. Y su poder se va a perfeccionar. Vamos a ver cosas que tienen que ocurrir en la vida de un cristiano, sea a nivel personal, sea a nivel eclesial, gracias al poder de Dios. Si hay esperanza para esta iglesia, esperanza para mí como creyente, esperanza para mi iglesia en San Boi, es porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. Y Él quiere hacerlo. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, no. Dios quiere actuar, Dios quiere intervenir. Y esta carta nos enseña que lo hizo. Lo hizo en la vida de Pablo, aunque lo pasó mal, y lo ha hecho en nuestras vidas, y podríamos decir ejemplos, y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo os quiero animar con esto, ¿no? Porque, mira, si hay que reconocer la tristeza, pues si hay tristeza, hay tristeza. Se llora, ¿no? Como dicen los psicólogos, a un psiquiatra amigo mío que dice, ¿qué haces con Chastín? Pañuelo, un pañuelo. No, que viene la gente, no llores, ¿no? ¿Por qué no vas a llorar?
llora, cuando uno está triste, pues llora, no lo tapa, no lo niega, pero enseguida que pueda, ya cuando ya ha chorreado un rato, acuérdate de Dios también, porque son las dos realidades. Dios está, podemos ir a verle a la consulta, podemos pedir su ayuda. Él dice, venid al trono de mi gracia, donde está el oportuno socorro. Pongámonos de rodillas a pedirle por nuestra vida y lo que ha dicho Sergio, ¿no? Antes. Presentémonos delante del Señor para pedirle por la iglesia, etc. Hagamos eso y seguro que Dios ya está haciendo su obra, pero que va a seguir haciéndola y habrá esa senda nueva por la que tenemos que caminar, ¿no? Así que ánimo, nosotros estaremos haciendo de lo que podamos para ayudar las iglesias también de Cádiz. Os tengo que decir que una cosa buena que está pasando en medio de esto es que, claro, estoy hablando con otros pastores para ver su disponibilidad, quién puede venir a predicar tal día, tal otro día, montando un calendario, ¿no? Pero estamos animándonos, está Rubén aquí, él lo sabe, estamos animándonos a pensar cómo, gracias a esto, podemos dar más pasos en cuanto a la relación entre nosotros, la misión. Podremos tener algún encuentro en Sanlúcar y que de excursión todos los de Algeciras para allá. Podrán venir ellos aquí y tener un tiempo de comunión, de comida, de evangelización juntos. Porque igual pasan cosas nuevas que no hayan pasado hasta ahora, o que han pasado pero ahora no están pasando. Pues mira, el Señor es grande para utilizar las cosas como Él crea. Y hemos de animarnos en ese sentido, ¿no? Pues que así sea.